Hola, buenos días hermanos. Qué bueno es poder alabar al Señor como lo acabamos de hacer y orar unos por los otros. La verdad que es un gran privilegio poder hacerlo en esta libertad que tenemos aquí todavía en este país. Bueno, pues quiero dar gracias al Señor por poder estar aquí una vez más para compartir su palabra entre vosotros. Y espero que esta palabra sea de bendición para todos, el primero para mí. Y bueno, ahí veis en la pantalla el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, que lo he titulado Esclavos de Dios y hacedores de su palabra. Y vamos a estar viendo dos versículos de la Epístola a Santiago, el Santiago 1:1 y Santiago 1:22. Pero antes de empezar quiero hacer una oración basada en este versículo de Jeremías 23:29 que dice lo siguiente: ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Amado Señor, estamos aquí delante de ti en esta mañana y te pedimos que tu palabra sea como un fuego purificador para nuestros corazones en esta mañana, Señor. Y también como un martillo que rompa las durezas que todavía quedan en nuestros corazones, Señor. Y abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor, en esta mañana. Me pongo delante de ti en mi debilidad para que me asistas, Espíritu Santo, me ayudes a exponer tu santa y bendita palabra entre mis hermanos, para que tú seas glorificado y tu amada iglesia sea edificada también, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos en Cristo, hoy quiero compartir con vosotros este sermón de la maravillosa epístola o carta de nuestro hermano Santiago. Y cuando abrimos la palabra de Dios para estudiarla, el elemento principal que podemos ver es el amor de Dios que brota de cada palabra de las Sagradas Escrituras hacia nosotros. Y con esta actitud de que somos muy amados por Dios, debemos disponer nuestros corazones en esta mañana para recibir la perfecta ley, como la llama nuestro hermano Santiago, y es por amor a nosotros que Dios escribe la Biblia, para que conozcamos su corazón y sus propósitos eternos, y también para que podamos conocernos a nosotros mismos y nuestros corazones. Y esta palabra es la plomada que Dios utiliza para ver cómo están nuestros corazones a fecha de hoy. Eso lo podemos leer también en el profeta Amós, que hemos estado estudiando en la escuela dominical, en el capítulo 7 y versículos del 7 al 8. Y para ubicarnos y entender y ayudarnos a entender este mensaje, vamos a hablar un poco del contexto histórico y literario de esta carta. La epístola a Santiago no está especialmente dedicada a enseñar doctrina acerca de cuestiones teológicas, sino a exhortar a los creyentes, a los hijos de Dios, a que sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como vemos y leemos en el versículo del capítulo 1, el 22. En consecuencia, la redacción de esta carta, inspirada por el Espíritu Santo a nuestro hermano Santiago, se caracteriza por el énfasis que pone en los diversos aspectos sobre los que debe basarse la conducta cristiana y en los cuales va fijando sucesivamente la atención. Y esto no quiere decir que también trate temas teológicos importantes, como por ejemplo el nuevo nacimiento. Esto lo acabo de leer de la Biblia 1995, la versión revisada de Sociedades Bíblicas Unidas. Y para comenzar y dar introducción a este mensaje, quiero comenzar con el versículo 1 que dice:
yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Santiago 1:1, y he leído en Nueva Traducción Viviente. Y con este primer versículo quiero hacer la introducción del mensaje de hoy. Como se puede ver, en este primer versículo el autor es Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús y cabeza o líder de la iglesia en Jerusalén. Y esta carta fue escrita entre los años del 40 al 61 después de Cristo. A Santiago también se le conocía como Santiago el Justo, por su devoción a la justicia. Y él fue martirizado en el año 62 después de Cristo. De acuerdo al historiador judío del primer siglo, Fabio Josefo. Santiago mismo identifica sus destinatarios, que son las 12 tribus de la dispersión. Lo hemos visto en Santiago 1:1. Una frase que merece explicación, ya que define a sus destinatarios. Y para poder entenderla, la tenemos que relacionar con el versículo que viene después, en Santiago 1:2, que dice: tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Y quién eran estos de la dispersión que estaban pasando por diversas pruebas? Pues evidentemente eran los cristianos que por causa de la persecución de Esteban se habían dispersado por todo el mundo conocido. Y lo vamos a leer ahora en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos del 19 al 21, que dicen lo siguiente. Entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los judíos. Pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos anunciándoles las buenas noticias de que Jesús es el Señor, el Kyrios. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó, se convirtió al Señor. Y este es el grupo de los primeros creyentes a quienes Santiago dirige su carta. A ellos, Santiago, pastor preocupado por su bienestar espiritual y emocional, les escribe una carta de aliento, de recomendaciones pastorales, de amistad y cariño. Una carta genuinamente pastoral. El Espíritu Santo dirige a Santiago a escribir esta carta a los hijos de Dios que se habían dispersado por todo el mundo conocido debido a la persecución que se había desatado, como hemos visto antes, cuando apedrearon a Esteban. Y ahora el Espíritu Santo, conocedor de las necesidades de sus corazones, de los corazones de estos hermanos, inspira a nuestro hermano Santiago a escribir esta carta para que fuesen exhortados, corregidos e instruidos. Una vez más podemos ver que el amor de Dios se hace presente a través de Santiago, entregándoles esta maravillosa carta. Igualmente, amados hermanos, esta carta también es entregada para nosotros en los tiempos que nos ha tocado vivir para ser instruidos, exhortados y corregidos. Y os animo a que podáis estudiar la carta entera. Ya sabemos, acabamos de ver quién es el autor y quién eran los destinatarios de esta carta. Y ahora me gustaría detenerme un poco en el título que se pone el propio Santiago, y que también nuestros hermanos Pablo, Judas y Pedro lo utilizan en algunas de sus epístolas, sobre todo al comenzar, y es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo voy a repetir, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo primero que me gustaría destacar es que es una expresión que sale de lo más profundo del corazón de Santiago. Es su identidad.
Para él, su vida giraba alrededor de ser esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, con todas las implicaciones que esto suponía para su vida. Y esto es lo primero que él quiere destacar nada más comenzar su carta. Que todos sepan que su principal, muy importante, amados hermanos, razón de vivir es ser esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo dice con toda la pasión que hay en su corazón. Y creo que podía tener en mente lo que podemos leer en la epístola a los Filipenses en el capítulo 2, que dice lo siguiente. Filipenses 2, versículo 7. En cambio, refiriéndose a Jesús, renunció a sus privilegios divinos, adoptando la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Santiago podía razonar lo siguiente. Para Santiago, nuestro hermano Santiago, si Jesús, el creador de todo el universo, el ser más poderoso, sabio y bello, renunció a sus privilegios divinos, adoptando la humilde posición de esclavo, naciendo como un ser humano, por amor a su vida, la vida de Santiago, y por amor a nuestra vida, para poder salvarlo de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna en el infierno, lo menos que él podía hacer es ser esclavo de su Señor. Podía llegar a la siguiente deducción, igual que nosotros podemos llegar en el día de hoy. Si Jesús hizo esto por mí, ¿cómo no voy a ser su esclavo? Y lo soy, muy importante la motivación, con todo el placer que hay en mi corazón. No aspiro a otra cosa más, solo a ser esclavo de mi Señor Jesucristo. Por cierto, ¿qué significa esta palabra esclavo en el original griego? Toda la conocemos, es doulos, y significa sirviente para todos. Es decir, Santiago estaba a las órdenes del Señor Jesús. Y podíamos hacer ya una aplicación práctica para nuestras vidas después de lo que acabamos de ver. ¿Hay esta actitud en nuestro corazón de ser esclavos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo con todo lo que esto implica? Es decir, estar a sus órdenes. Como hemos visto antes, nuestro hermano Santiago fue martirizado hasta la muerte en el año 62 después de Cristo. Él tenía su vida puesta totalmente en las manos de Jesús. Y no le importó entregarla como un mártir. ¿Y es lo primero que pensamos al comenzar nuestro día, al levantarnos por la mañana? ¿Es nuestra identidad? ¿Nos presentamos así? No solo lo pensamos, sino que lo vivimos. Y además, ¿es nuestro mayor deleite? ¿Es la posición de nuestra vida donde más disfrutamos? ¿Es nuestra máxima aspiración como hijos de Dios? ¿Nos presentamos a los demás como nuestro hermano Santiago, esclavo de nuestro Señor Jesús? ¿Considero de verdad en mi corazón que Jesús es mi Señor? Me gustaría presentarme así, Francisco Noguera Espínola, esclavo de mi Señor Jesús. Y una de las características que define a un esclavo es la obediencia a su Señor y a sus mandamientos e instrucciones. Pero fijaros, en este caso, nuestro Señor es alguien muy, muy especial, que por amor a todos nosotros dio su vida para redimirnos de la maldición del pecado, que no es poca cosa. Por lo tanto, nosotros debemos responder en obediencia a ese gran amor, a ese amor tan profundo.
La palabra de Dios nos dice en Juan 14:14, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Santiago comienza su carta llamándose esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y no es casualidad que empiece así, inspirado por el Espíritu Santo, como os acabo de decir un poquito antes. Es la pasión que él tenía en su corazón. Era su identidad. Y teniendo en mente todo lo que... Y él tenía en mente todo lo que va a exponer después en su carta, en esta carta que tiene 5 capítulos, y que eran enseñanzas que había recibido de su Señor, para obedecerlas de una forma práctica. Y es lo que corresponde a un esclavo, obedecer de forma práctica las enseñanzas y mandamientos de su Señor. Y esto es la esencia de la obediencia y además, hermanos, muy importante, hacerlo por amor. Se puede obedecer por muchas otras motivaciones, por ejemplo, por temor, pero ahí no hay deleite, ahí no hay disfrute. Y Dios no nos llama a eso, nos llama a obedecerle, a practicar su santa palabra por amor, para que podamos deleitarnos en esta obediencia a nuestro Señor Jesús. Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, sigue haciendo a día de hoy y continuará haciendo. Quiero enumerar un poco las enseñanzas que se encuentran en esta carta de nuestro hermano Santiago y que él empieza a escribir con esa actitud de siervo, de esclavo del Señor, y que son de vital importancia para la Iglesia. Y todos son exhortaciones prácticas. La prueba de la verdadera fe, oidores y hacedores de la palabra, que hoy estamos viendo. El pecado de la parcialidad. La fe sin obras está muerta, no tiene sentido. Dominando la lengua. ¿Recordáis que quién predicó este mensaje aquí? El pastor Guillermo. Por cierto, que me cruzaba en esta mañana unos mensajes con él y mandaba saludos muy, muy cariñosos de parte de él y de Leila a toda la iglesia. ¿Qué más enseñanzas hay en la epístola de Santiago? La sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto, que también fue expuesta desde este púlpito. Disensiones o disputas en la comunidad. Como aquí no hay, pues no hay. Y esto tampoco está aquí. Juzgarnos unos a otros. El pecado de que tiene riqueza. Y al final de la carta hay unas exhortaciones finales muy, muy bonitas. Pero ahora me gustaría centrarme y detenerme un poco en el versículo que considero clave de esta epístola y que esta enseñanza o principio se extiende para el resto de toda la palabra de Dios y que se encuentra en todas las partes de la Biblia y que ahora vamos a ver, que es el versículo 22, que dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Reina Valera del 60. Y la Nueva Traducción Viviente dice muy parecido y dice lo siguiente: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y ahora veremos por qué. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es decir, es fuerte lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. No es un jueguecito. Está diciendo algo profundo que debe quedar arraigado en nuestros corazones. Pero para trazar una enseñanza con precisión de lo que este versículo significa, vamos a ir a otras partes de la palabra de Dios que nos van a ayudar a entender mejor esta verdad o principio que es de vital importancia para nuestras vidas. Y primero vamos a ir a retroceder en el tiempo hasta el Antiguo Testamento para que podamos ver que este principio o verdad ya estaba en el corazón de Dios y que era considerado muy, muy importante por el propio Dios. El Señor inspira al profeta Ezequiel en el capítulo 33, versículos del 31 al 32, y dice lo siguiente: y se te acercan en masa, y se sientan delante de ti, y escuchan tus palabras, pero no las practican. Está puesto ahí, qué bien.
Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Esto lo escribió Ezequiel, el profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, como es natural, en el año 592 al 570 a.C. Pero ahora vamos a ver qué dijo nuestro propio Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra como hombre con respecto a esta enseñanza o verdad tan importante. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue o la pone en práctica. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra la casa, esta queda intacta. Qué importante es, hermanos, poner en práctica la palabra de Dios. Porque está bien construida. La única manera de construir una vida espiritual sólida y robusta es poniendo la palabra de Dios en práctica. Porque fijaros lo que ocurre si hacemos lo contrario. Pero el que oye y no obedece o no la practica es como una persona que construye una casa en el suelo sin cimientos. Lo que hemos oído antes. Se está engañando a sí mismo. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, y eso va a pasar, se derrumbará en un montón de escombros. Es decir, se estaría engañando a sí mismo. Y este versículo que comparto ahora me encanta. Está en Lucas 11, versículos del 27 al 28. Continuamos con palabras de nuestro propio Señor Jesús. Fijaros lo que dice aquí. Todo lo conocemos. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: «Que Dios bendiga a tu madre y el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron». Qué piropo, ¿no? Pero fijaros lo que responde Jesús. Es impresionante. «Pero aún más bendito es todo el que escucha mi palabra, como estamos haciendo ahora, y la pone en práctica». Bienaventurado, feliz. Escuchar y poner en práctica, obedecer. Amén. Fijaros si es importante esto en nuestra vida, que la respuesta, nadie se esperaría esta respuesta. Porque la mujer cuando dijo esto no iba por ahí. Pero como el Señor siempre quiere lo mejor para nuestra vida, pues dice lo que necesitamos para ser verdaderamente felices, bienaventurados. Bienaventurado significa feliz al máximo. Y ahora vamos a desarrollar un poco esta enseñanza de este versículo, que después de ver que es importantísimo para nuestra vida y que se encuentra en otras partes de la palabra de Dios, como acabamos de ver, estableciendo unas conexiones perfectas que nos dan una prueba contundente de que se trata de la palabra de Dios y que el autor es el propio Dios. Autores diferentes en tiempos diferentes enseñando lo mismo. Y lo primero que podemos ver en este versículo es que nuestro hermano Santiago, para él hay dos tipos de personas. Los que oyen la palabra de Dios solamente y se convierten en oidores pasivos, y los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Quiero definir qué son estos dos tipos de personas para que después podamos ver en qué grupo nos encontramos. Primero quiero comenzar hablando de los que son solamente oidores o que solamente escuchan, como hemos visto en el profeta Ezequiel. ¿Cómo podríamos definir a los que son solamente oidores de la palabra? Voy a responder con otra pregunta. ¿Qué mensaje se predicó aquí la semana pasada? No quiero que respondáis. ¿Qué efecto ha producido en tu vida en esta semana?
¿Lo has puesto en práctica? ¿En qué medida? No hace falta, hermanos, como he dicho, que respondáis. Si no te acuerdas, podríamos estar hablando de un oidor olvidadizo. La palabra no ha tenido efecto. ¿Y qué significa la palabra oidor? El griego acroates, y significa lo siguiente. Fijaros qué conexión tan perfecta con lo que hemos leído del Antiguo Testamento. Una asamblea, en plural, que está escuchando. Un oyente, alguien que solo escucha. Y se usaba, los griegos la usaban, para referirse a aquellos que se sentaban en un lugar a oír de forma pasiva a los cantantes o a algún orador. Fijaros que es lo que el Señor ya revelaba al profeta Ezequiel. Y fijaros el Espíritu Santo en qué palabra pone aquí en el Nuevo Testamento, que significa eso. Es decir, personas que van solo a escuchar un concierto y ya está. Pero esa no es la dinámica de un hijo de Dios. ¿Recordáis lo que hemos leído antes del profeta Ezequiel? Podríamos decir que el solo oidor acroates escucha la palabra de forma pasiva como si fuese solo una charla más. Asiste de buena gana a las reuniones, escucha mensajes en casa, incluso lee su Biblia, la marca, la estudia, pero solo se queda ahí. Pasan años y no se ve crecimiento en su vida espiritual, no se producen cambios profundos en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta nos la da el propio versículo. Si solo es un oidor de la palabra de Dios, se está engañando a sí mismo. ¿Qué significa la palabra engañar? Pues significa en el griego paralogizomai y significa engañar hábilmente con razonamientos sutiles. Es decir, que yo mismo me engaño. Y la consecuencia de oír solamente y no practicar simplemente es, como hemos dicho, autoengañarse. Tener en nuestro corazón el concepto erróneo de que con solo escuchar la palabra de Dios, asistir a las actividades de la iglesia, leer libros cristianos, que todo eso es muy bueno, como ahora vamos a ver, es suficiente. Y no es así. Hay que dar un paso más, el más importante y más difícil de todos, hermanos, como ahora vamos a ver. Y esto lo tenemos que hacer, claro que sí, escuchar como estamos haciendo hoy, venir a las actividades de la iglesia, estudiar la palabra, meditarla. Pero eso solo no produce fruto. No lo digo yo, lo acabamos de leer en la palabra de Dios. No es suficiente solo eso. Claro que trae mucha bendición, por supuesto, escuchar la palabra de Dios. Pero lo que realmente cambia nuestras vidas es poner en práctica la palabra que escuchamos. Es muy fácil, amados hermanos, convertirnos solo en oidores pasivos y sin darnos cuenta de la palabra, ya que no se requiere casi esfuerzo. Y no somos muy espirituales solo porque oímos la palabra de Dios, sino porque la hacemos y la ponemos en práctica y la obedecemos. Y como hemos escuchado de las propias palabras de Dios que acabo de leer antes, cuando verdaderamente uno es bienaventurado. Cuando escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Escucha mi palabra y la pone en práctica. La palabra de Dios en este versículo que estamos viendo y estudiando en el día de hoy nos dice de forma muy clara como un mandamiento que tenemos que ser, está en imperativo, hacedores de la palabra, en una obediencia práctica en nuestro día a día y no solo oidores. ¿Y qué significa la palabra sed hacedores? Pues vamos a ver lo que significa sed, primero, en el griego que es ginomai, y que esto es muy importante, por eso lo digo, que lleva la idea de hacerlo continuamente. Y además hay que esforzarse para hacerlo. Muy importante lo que significa esta palabra. Tomemos nota. Hacedores, poiteis, persona que practica una actividad y además que cumple. Es una persona, fijaros, muy importante, dedicada por completo. Es decir, que su pasión
está ahí, que su corazón está ahí. Para un verdadero hacedor de la palabra no le es suficiente solo con escuchar, la pone en práctica. Y para poner en práctica la palabra de Dios, a diferencia de ser solo oidores, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Nos tenemos que esforzar, trabajar y dedicarle tiempo. Hay un refrán popular que todo el mundo conoce y que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Sí o no? Puedo estar escuchando la palabra de Dios y comentando, y yo lo hago muchas veces. Voy a hacer esto o lo otro, pero nunca llego a hacerlo. O ponerlo en práctica. ¿Nos pasa esto, hermanos? Sí. Vamos a ser sinceros, si a Dios no le podemos engañar. Ahora no se va a quedar. Importante esto que voy a decir ahora. Esto es muy importante que lo entendamos. Yo el primero, Lo que más trabajo cuesta es poner la palabra de Dios en práctica. Este trecho. Lo tenemos que andar por fe en el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana no es difícil de vivir, es imposible nosotros solos. Sin el poder del Espíritu Santo no podremos obedecer y ser hacedores de la palabra. Eso me tiene que quedar muy claro, a mí el primero. Necesitamos una dependencia total del Espíritu Santo. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos prácticos. La palabra de Dios nos dice que tenemos que pedir perdón siempre, ¿sí o no? 70 veces 7. 7 elevado a 70. Haz la cuenta y verás. Siempre. Pero hermanos, no solo basta con escucharlo. Tenemos que ir a pedir perdón, a arreglar cuentas con nuestra esposa, que eso nunca ocurre, pero bueno, lo digo por si aquí está pasando. Esto tampoco ocurre aquí en esta santa iglesia o con algún hermano con el que tenemos un conflicto, tampoco. Hermanos, si no lo hacemos seremos oidores pasivos, olvidadizos. Y nuestra vida espiritual no se estará construyendo de forma sólida, como hemos visto antes que nuestro Señor Jesús ha dicho, y firme, y no habrá crecimiento, como hemos visto antes en las palabras de Dios. Dios ha establecido un método. Él es soberano y el método es escuchar su palabra, aprenderla, entenderla y ponerla en práctica. ¿Nos cuesta trabajo pedir perdón? ¿Arreglar cuentas? ¿Lo hemos pensado muchas veces y no hemos quedado sentados y no hemos ido a hacerlo? Ahí es donde tenemos que levantar la mano y decir, Espíritu Santo, no lo puedo hacer sin tu ayuda. Dame el poder para hacerlo y para dar el primer paso. Te necesito. ¿Recordáis unas predicaciones atrás? Nuestro pastor Pedro predicó sobre el Espíritu Santo, el Consolador, y dijo una cosa muy importante que yo sé que todos acordáis, y definió lo que significa Consolador, que va a tu lado. ¿Para qué va a tu lado? Para esto. Para ayudarte a pedir perdón y ser feliz. Porque cuando perdonas, eres feliz. Y cuando recibes el perdón, eres feliz. ¿Sí o no? Pero si nos quedamos solo pensándolo, no lo vamos a hacer. Cuando una persona siente y experimenta ese perdón, cuando se pide, cuando se pone en práctica. Hay muchas. Si estamos pasando una dificultad económica, tenemos que ir al Señor también. Y tenemos que depender de Él y confiar en Él. Y poner en práctica todo lo que la palabra de Dios nos instruye sobre las finanzas, que es un montón. Pero hay que ponerlo en práctica. Hace también unos sermones atrás, en esta maravillosa serie expositiva del Evangelio de Juan, el pastor Pedro también nos habló, sé que os acordáis, la palabra de Dios nos dice de forma clara que tenemos que servirnos en amor humilde unos a otros. Es decir, lavarnos los pies. Y observamos que hay una necesidad en la iglesia y entonces
o en nuestro propio hogar, nos tenemos que involucrar. No podemos mirar para otro lado. Hay que poner en práctica ese amor humilde. ¿Cuesta trabajo? Claro que sí. Para servir, el primero que dio ejemplo fue el Señor Jesús. En todo lo que Él predicó, Él lo puso en práctica, todo, absolutamente todo. Y hacer lo que nadie quiere hacer. En casa fregar los platos, tirar la basura. Eso es un acto de adoración, amados hermanos. Aunque parezca así que esto es una cosa sencilla, pero a mí me cuesta trabajo. Pero eso es servir en amor humilde. Amén, gloria al Señor. Hablar con Néstor, que os pase el secreto. Pero tenemos que aspirar algo más, hacerlo con alegría y con gozo. Porque lo podemos hacer a regañadientes. Pero y hacerlo con alegría y con gozo. Estoy adorando al Señor, estoy sirviendo en mi casa. Y al primero que estamos sirviendo de todos es a Jesús. Porque Él ya lo hizo. Y Él quiere que sus seguidores... Y esto es ser conformados a su imagen. Esto es que el corazón de Cristo sea formado en nosotros. De una manera práctica se ve, y ahí es donde se ve que hay una esencia, de que hay algo dentro de nosotros poderoso, que es el propio Espíritu de Dios, que sin Él estaríamos totalmente incapacitados para hacerlo. Orar también para que el Señor envíe obreros a la mies, muy importante. Yo lo he escuchado un montón de veces y no he estado orando en ese sentido. Últimamente el Señor ha hablado fuertemente a mi corazón y ya ha apuntado en mi cuaderno de oración para estar orando continuamente por esto, porque es un mandato del Señor y es importantísimo. Tenemos que seguir, que el reino de Dios tiene que seguir extendiéndose en esta tierra. Y considerar a mi mujer como una hija del Altísimo. ¿Recordáis quién predicó este mensaje aquí también desde este púlpito? Nuestro amado pastor Joao, que ahora está de vacaciones. Se dice muy rápido esto de considerar a mi mujer como una hija del Altísimo. Pero yo tengo que confesar, como hombre, que no lo hago a la altura que tendría que hacerlo. Es que Ana, mi mujer, ella es una hija del Altísimo. Gaby, la mujer de Pedro, también es una hija del Altísimo. Y todas las mujeres que estáis aquí. Y hay que tratar como hijas del Altísimo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo, de verdad, hermanos. Tenemos el recurso más fuerte que hay. ¿Recordáis lo que dice? Pedírselo. En Efesios 3:20 dice la palabra de Dios que Dios nos puede dar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Si no lo puedo hacer, estoy incapacitado, voy a pedir al Espíritu Santo a que me ayude a tratar a mi mujer como una hija del Altísimo. Este sí que es un martillo para mi corazón, lo que voy a decir ahora. ¿Recordáis lo que en el versículo de Jeremías que hemos orado al principio? Que la palabra de Dios es como un martillo que rompe la piedra. Nuestros corazones, hay áreas en nuestros corazones que son piedra pura. Y que la palabra de Dios tiene que romper como un martillo. Y que dice lo siguiente: considerar a los demás superiores a mí, pero con gozo y alegría. Filipenses 2:3. A mí me cuesta mucho trabajo. Esta palabra es un martillo a mi corazón. Pero quiero llegar a consideraros superiores a mí, con humildad, como lo hizo Jesús. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Pueden pasar años y estar escuchando y desde el púlpito y la pastoral de esta iglesia se insiste en lo importante que es la disciplina de la oración. Pueden pasar años, días y días y en mi vida no hay una vida regular y constante y perseverante de oración. Es el tiempo más bonito que tenemos que dedicar al Señor y es lo que mayor placer tiene que producir en nuestros corazones cuando estamos orando frente al Señor, con el Señor, a los pies de Cristo. Si lo hacemos de forma rutinaria, bueno, ya hemos dado un primer paso, pero vamos a pedir que el Señor ponga esa actitud correcta en nuestro corazón. Que nuestro corazón esté buscando ese tiempo de oración.
Puedo estar escuchando, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Porque es muy importante. Y ponerlo en práctica nos va a hacer felices. Y pueden pasar mucho tiempo, un día, otro día, otro día. El tiempo va rapidísimo. Y decir, bueno, verdaderamente, ¿qué tiempo de oración hay en mi vida? Pueden pasar semanas y no orar así de vez en cuando, esporádicamente, no. La Biblia nos llama a orar sin cesar. Es totalmente diferente. Y tenemos que coger esa dinámica. Y lo primero de todo está el primer paso, luego el segundo, luego el tercero, un paso, otro paso, otro paso. Cogeremos un hábito santo que ya nadie nos lo va a quitar, con la ayuda, el poder y la existencia del Espíritu Santo. Y la lengua, ¿la estamos utilizando de forma santa? ¿La estamos dominando? Aquí también se predicó de este púlpito. ¿Y estamos confesando nuestros pecados unos a otros? Muy importante, confesar pecados unos a otros, con personas de confianza, hermanos maduros. Esto es muy importante, esto es muy sanador. Santiago lo dice en el capítulo 5 de esta misma epístola. Confesaos vuestros pecados unos a otros y seréis sanados. ¿Lo estamos haciendo, poniendo en práctica? ¿Verdad, hermanos, que esto cuesta trabajo? Esto quiere decir que tenemos que pagar un precio, amados hermanos, y negarnos a nosotros mismos para poner en práctica la palabra. Y por esta razón necesitamos el poder y la asistencia del Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu. Y como he dicho antes, y como es muy importante, quiero volver a tocar este punto. ¿Qué nos motiva a ser hacedores de la palabra? A escuchar y a ponerla en práctica. Lo dice nuestro propio y maravilloso y poderoso Señor Jesús. El que me ama obedece mi palabra. Por eso Dios lo amará y vendremos a vivir con Él. Menuda relación. Dios quiere hacernos partícipe de ese amor perfecto trinitario. Como consecuencia a ese amor inagotable y sacrificial que Él puso en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, para poder salvarnos. Nosotros tenemos que responder en amor, obedeciendo sus mandamientos. Y entonces lo haremos con gozo y alegría. Si estamos enamorados del Señor Jesús, si para nuestro corazón es nuestro mayor tesoro, nuestro mayor deleite, nuestro mayor placer, la persona de Jesús, entonces vamos a obedecer con toda la pasión del mundo la palabra de Dios, poniéndola en práctica. ¿Estamos enamorados de Jesús? ¿Estamos verdaderamente enamorados de Jesús? Un nacido de nuevo, un verdadero hijo de Dios, tiene deseos verdaderos no solo de escuchar lo que dice la palabra de Dios en la Biblia, sino de ponerlo en práctica, en su propia vida, para glorificar más al Señor. Y anhelar hacer siempre su voluntad. No mi voluntad, sino tu voluntad, como el propio Dios Jesús dijo. Y a este punto es el que nos quiere llevar el Espíritu Santo. A modo de resumen y conclusión de lo que acabamos de ver. Nuestra identidad tiene que girar en torno a ser esclavos de Dios y del Señor Jesucristo. Cómo se presenta nuestro hermano Santiago, cómo se presenta también nuestro hermano Pablo y cómo se presenta también nuestro hermano Pedro y Judas. Esto implica que tenemos que obedecer por amor a nuestro Señor Jesús y eso va a implicar también pagar un precio por nuestra parte. El precio que pagó Jesús es altísimo para salvarnos. Y no ser solo oidores pasivos de la palabra, como el que va a escuchar un concierto, sino todo lo contrario, sino ser hacedores de la palabra. No podemos ser acroates. Muy importante esto, si tenéis para poder apuntar, apuntar. Dice lo siguiente: la dinámica correcta de nuestra vida cristiana tiene que ser la siguiente: escuchar la palabra de Dios, estudiarla, meditar en ella, aprenderla, entenderla y ponerla en práctica. Y para esto tenemos que dedicarle tiempo y esto conlleva trabajo y esfuerzo por nuestra parte. El Espíritu Santo ya no puede venir a abrirnos la Biblia y a pasarnos las páginas.
Nosotros tenemos que esforzarnos en amor. Solo no lo podremos hacer. Sin mí nada santo podéis hacer. Juan 15:5. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y algunas últimas aplicaciones prácticas para nuestro día a día. En los tiempos que estamos viviendo es de vital importancia que pongamos en práctica la palabra de Dios para no ser conformados por el sistema del mundo y de esta forma ser testigos fieles de Jesucristo y crecer como robles espirituales, con un fundamento sólido en la roca que es Jesucristo, su palabra, y ponerla en práctica. ¿Cuánto va a cambiar nuestra vida, amados hermanos? Para esto ahora tenemos que pasar a la acción, planificar cómo vamos a poner en práctica la palabra que hemos escuchado, para no convertirnos en oidores pasivos. En el mismo momento que salimos de aquí, ya tenemos que estar pensando, cuando ya estamos saliendo y vamos para casa, cómo vamos a poner en práctica durante la semana la palabra que se ha predicado, que hemos escuchado. Y así todas las semanas. Y si no lo hacemos hoy, el lunes. Lo que aprendemos en la escuela dominical de adultos, tenemos que planificar cómo lo vamos a poner en práctica. Cuando asistimos a conferencias cristianas, el estudio propio que nosotros podemos hacer de las Escrituras. Podemos convertirnos en el teólogo mejor del mundo, el que tiene más conocimiento de la Biblia. Pero si no ponemos en práctica la palabra de Dios, no va a servir para nada. Lo acabamos de leer. Después de lo que la palabra de Dios nos has enseñado en esta mañana, ¿cómo me considero o cómo te consideras? ¿Un oidor pasivo que se engaña a sí mismo o un hacedor verdadero de la palabra? La palabra de Dios ha puesto la plomada en nuestros corazones y nos hace ver de forma clara dónde está nuestro corazón. Amados hermanos, os exhorto a que seáis siempre hacedores de la palabra de Dios, cueste lo que cueste, porque de esta manera seremos bienaventurados, como hemos visto en las palabras de nuestro Señor Jesús. Hay que recordar que nuestro Señor Jesús siempre puso en práctica todo lo que enseñaba, siendo nuestro ejemplo perfecto. La Biblia también, la palabra de Dios nos exhorta a que debemos andar como Él anduvo. Gracias a su sacrificio perfecto en la cruz, nosotros hoy podemos ser hijos de Dios, con todo lo que eso significa. Porque hemos puesto nuestra fe en el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Y esto es la máxima expresión de amor hacia nuestras vidas. Nosotros tenemos que responder también en amor, poniendo nuestras vidas como sacrificios vivos para Él. Sacrificios vivos para Él. Y esto implica ser hacedores de su palabra, cueste lo que cueste. No sé si está siendo solo un oidor de la palabra o un hacedor de la palabra. Seguro que el Espíritu Santo nos ha hablado en esta mañana. Pero debemos comprometernos delante del Señor a poner en práctica siempre toda la palabra de Dios. Y esto debe ser nuestro mayor deleite. Lo que mayor placer produzca en nuestras vidas, en nuestros corazones, disfrutándolo de verdad, amados hermanos, disfrutándolo de verdad. Y este mensaje ha hecho que yo, mi corazón, se haya enamorado más de nuestro Señor Jesús y de su bendita palabra. Si es así, hemos dado un paso hacia adelante. Amados hermanos, que nuestra vida no se convierta solo en un cristianismo de culto de domingo, sin poner en práctica la palabra de Dios, porque esto nos llevará a tener una vida cristiana superficial y sin fruto. Y ahora podemos estar un tiempo delante del Señor en oración, examinándonos ante la palabra de Dios
Y si tenemos que pedir perdón, pedimos perdón y nos arrepentimos y nos ponemos a cuenta con el Señor. Vamos a abrir nuestros corazones y si nuestro pastor Pedro quiere seguir ahora ministrando en el culto, pues... Gracias, gracias. Agradecemos al Señor y agradecemos también al hermano Paco por traernos la palabra oportuna, propicia, y la llevamos para ponerla en práctica. Amén, iglesia. Padre, queremos agradecerte por este culto. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestro medio. Gracias por poder cantarte, alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra hoy predicada. Queremos clamar, Señor, que tu Espíritu pueda obrar en nosotros aquello que hoy de nosotros tú demandas. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amada iglesia, que el Señor os bendiga. Aleluya.